pronto van a abrir el diplomado de terapia individual sistémica. Me gustaría ver de dónde surge o cómo surge la idea de hacer un diplomado. La idea del diplomado en terapia individual sistémica surge de la necesidad de tener herramientas y tener elementos para atender a nuestra población, que en general es mayormente para terapia individual. Es decir, que aunque nos formemos como terapeutas sistémicos familiares, tenemos más demanda, más consulta de terapia individual, no familiar. Entonces la pregunta surge de cómo integrar los elementos sistémicos a los psicodinámicos y poder tener un abordaje sistémico, pero para la terapia individual. La primera edición del TIS fue en el 2001. No se han dado todos los años, van como 12 o 13 generaciones del diplomado, pero el diplomado surge después de una serie de conversaciones entre docentes del ILEF. Estaban básicamente todos, estaba Esther Altaos, que coordinó hasta el año pasado el diplomado, Estela Troya, Nacho Maldonado, Cristina Botinelli, Diana Rublin, Jorge Pérez, Ana Franklin, Ofelia de Sarni, Bárbara Munátegui, Flora Aurón. No sé si se me está escapando alguien más, pero básicamente estaban todos los docentes del ILEF pensando sobre lo mismo, que era cómo integrar la teoría sistémica a la consulta individual, ¿no? Que es una demanda muy fuerte y a veces hasta mayor que la de terapia familiar. Y como la teoría sistémica, si bien primero se aplica en la terapia familiar, es un paraguas mucho más amplio, epistemológicamente hablando, que se puede aplicar, bueno, no solo a otros tipos de consulta terapéutica, a otras áreas del conocimiento, pero este sería uno de los ejemplos donde aplicar este gran paraguas a las consultas individuales. De un enriquecimiento de la práctica clínica y un enriquecimiento no solo de las herramientas en la práctica, sino de la comprensión de nuestro consultante. No solo de la conversación con el consultante, sino de la comprensión que el terapeuta pueda tener. Es decir, que uno de los puntos nodales del diplomado se convierte en el momento en el que nos planteamos hacer hipótesis sistémicas, hipótesis con una mirada compleja que toca distintos niveles de realidad y distintos ámbitos y contextos del ser humano y de nuestro consultante, del que es necesario dar cuenta para tener un abordaje sistémico, podríamos decir, o complejo. Entonces aquí es donde se integran los elementos sistémicos con los psicodinámicos y vemos en dónde hay puntos de conexión o dónde se suman las explicaciones y nos permiten hacer comprensiones más amplias. Y este diplomado está pensado desde el punto de vista de dar herramientas clínicas tal cual a los terapeutas para que puedan trabajar con sus consultantes. Mira, hay algunas herramientas, pero ese no es el objetivo fundamental, sino el pensamiento en este sentido integrador de teorías. Hay como muchas preguntas abiertas que no tienen una sola respuesta. Es en dónde es pertinente la teoría sistémica, qué elementos de la teoría sistémica son pertinentes a la consulta individual, cómo estos juegan con ciertos conceptos psicodinámicos, cuándo juegan juntos y cuándo no, cuándo los podemos pensar en simultáneo y cuándo tenemos que sumar desde distintas áreas. Entonces no es una herramienta en el sentido de un manual, no, pero sí es una reflexión amplia y particular al mismo tiempo de la teoría, sí. Hay una parte práctica en el diplomado, pero me gustaría como dar el esquema general, ¿no? Y cómo se llega a la parte práctica. Okay. Empezamos por la mirada epistemológica para poder entrar a la complejidad, que es lo que nos va a permitir integrar teorías donde puedan ser integradas o vinculadas. Después hablamos de distintos conceptos del ser humano a lo largo de la historia y cómo lo hemos concebido. Después pasamos a los principios de la teoría psicodinámica, que no se revisan todos ni a profundidad, pero sí se tocan, y usamos la bibliografía básicamente de Nancy McWilliams, que tiene una visión sistémica y dinámica que es posible integrar con la teoría sistémica de la terapia familiar.
Después pasamos a algunos temas que son frecuentes como motivos de consulta individual, pero que no tienen que ver solo con el individuo, sino con la parentalidad, con la pareja, con el género. Y luego pasamos a aspectos vinculares, la teoría del apego, algunos aspectos de la teoría familiar, de la teoría de la terapia familiar que rescatamos y que empezamos a relacionar con los psicodinámicos y con los motivos de consulta. Entonces entramos a la parte más compleja, al momento más interesante, me parece, del diplomado, que es cuando formamos hipótesis. La formulación de hipótesis con todos estos niveles o miradas o posturas teóricas. Y luego viene la parte práctica. Primero hay una parte donde docentes exponen casos clínicos con esta intención de integrar niveles teóricos, y después los alumnos, como trabajo final, elaboran y presentan un análisis, una hipótesis y análisis de un caso clínico individual que se comparte en el grupo y se integra con todos los conocimientos del diplomado. ¿Cómo relacionar, por ejemplo, en un caso, el nivel de funcionamiento del individuo y ciertos rasgos de personalidad con la historia de sus vínculos y el tipo de apego que tuvo en la infancia, con sus vínculos actuales, con sus áreas de mayor experiencia en la vida y sus dificultades, por ejemplo? Entonces se formula una hipótesis que abarque todos esos niveles, que se pongan a pensar qué está pesando más en cada momento de su vida. A veces están pesando más cuestiones vinculares y otras de rasgos de carácter, pero no dejan de estar presentes. Entonces poner a jugar esos elementos y luego observar en dónde estamos poniendo el acento o qué estamos dejando de ver, y pensar en las relaciones pasadas, presentes y fantaseadas o futuras, suele ser muy interesante y dar muchos más elementos para pensar en nuestro consultante.